Hola, yo soy Toño y en este canal 88 Razones les voy a explicar la historia de la arquitectura desde sus orígenes hasta el día de hoy. En este canal nos vamos a regir por dos líneas importantes para explicar lo que es la historia de la arquitectura y cómo ha evolucionado. La primera de ellas es una línea cronológica histórica en la cual vamos a ver qué culturas coexistieron con otras y qué estaban haciendo unas mientras las otras hacían otra cosa. También en esta línea vamos a hablar un poco acerca de la ubicación de estas culturas para saber qué era lo que tenían cerca y por qué construían con los materiales que construían. Y también vamos a abordar un poco eventos culturales, políticos, de ideologías, de movimientos que hicieron que algunas culturas prevalecieran y otras se fueran difuminando en el pasado. Y finalmente, dentro de esta línea también vamos a hablar un poco de la religión, dado que la religión siempre ha ido de la mano con la arquitectura, dando simbolismo y significado a esta. La segunda línea que vamos a atacar es la de la evolución arquitectónica. En esta línea vamos a conocer cómo fue que pasaron de vivir en cavernas, a construir pequeñas edificaciones de ramas, a empezar a construir con tabique, a construir muros, a construir bóvedas, a construir estructuras de acero, etc. Pero primero tenemos que partir del concepto más básico para hablar de historia de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es la capacidad del ser humano para acondicionar espacios para cumplir una necesidad humana. Esta necesidad humana puede ser de cualquier índole. Puede ser desde la apropiación del espacio, pasando por la protección, pasando por temas de salud, por el confort o por cualquier otra necesidad humana que se necesite cubrir. Si cubre una necesidad humana y se adaptó el espacio para ello, yo lo considero, aunque sea de una manera muy básica, arquitectura. Es decir, partiendo de este concepto, el simple hecho de mover una piedra abajo de un árbol para poder sentarme sin que me dé el sol es el concepto más básico de arquitectura. El primer tema que vamos a abordar en este video y tal vez en un video posterior es la prehistoria. Esta etapa de la humanidad es muy lenta. Pasan millones de años en los que pasan muy pocas cosas. Pero cuando pasa una cosa, pasa de veras y hace que toda la forma de vida del ser humano empiece a cambiar de una forma radical. Pues resulta que hace millones de años existía en la Tierra una especie de humano que era llamado Homo habilis. Esta especie tenía la habilidad de crear herramientas con piedras o con ramas o con lo que encontrara para poder defenderse de los animales que los atacaban y poder cazarlos para poder comerlos posteriormente. Las tribus de los Homo habilis eran muy pequeñas y vivían en cuevas para poder protegerse de la lluvia, del frío y de los animales salvajes. Sin embargo, si un animal se metía a su cueva, él solo podría defenderse con las herramientas que tuviera, pero como no tenía la capacidad de ver en la oscuridad, pues muchas veces los animales tenían una ventaja superior y terminaban venciéndolos. Pasaron millones de años y esta especie evolucionó en otra que se llamó Homo erectus. Los Homo erectus descubrieron que si frotaban una rama sobre una piedra podrían generar el fuego, cosa que antes era imposible. ¿Conocían el fuego? Sí, porque de pronto un rayo golpeaba un árbol y entonces generaba un incendio, pero el ser humano no tenía control sobre él, por lo cual no le aportaba ninguna ventaja. Pero en el momento en el que descubre cómo crearlo, aprende a controlarlo y esto le trae muchísimos beneficios. El primero de ellos es que de pronto pudo empezar a ahuyentar a las bestias que los atacaban. Entonces ellos podían dormir más tranquilos porque ponían una hoguera y entonces los animales no se acercaban a las cuevas porque tenían miedo del fuego. También las hogueras que ellos creaban hacían que las cuevas fueran mucho más acogedoras porque generaban calor y eso hacía que pudieran vivir un poco más y que pudieran mantenerse más saludables. Y a nivel de sociedad les dio un punto de reunión en el cual ellos podían reunirse y empezar a formar comunidades. Otra ventaja que nos trajo el fuego fue la capacidad de cocinar los alimentos, dado que esto hizo que los seres humanos pudieran aprovechar mejor los nutrientes y que tuvieran una mayor esperanza de vida y una mejor salud. Para este entonces, los seres humanos ya decoraban sus cuevas. Utilizando la pintura rupestre podían representar escenas de cazas de los animales o otros aspectos de su cultura que ellos trataban de plasmar en los muros de las cuevas. Después vendría lo que yo considero el principio de la arquitectura, porque si bien ya es arquitectura el hecho de decorar una cueva, en este momento empiezan a conformar el espacio utilizando elementos de su entorno inmediato para hacer construcciones. Pues resulta que esta especie de los Homo erectus eran cazadores y recolectores, es decir, eran nómadas, se movían de un lugar a otro, cuando había alimento se quedaban en un sitio, pero cuando este escaseaba, se mudaban. Entonces tenían las cuevas, que eran unas viviendas temporales, pero eran fijas, dado que pues, eran huecos dentro de las montañas y pues no podían moverlos a donde les convenía. Entonces si cerca de la montaña ya no había alimentos, tenían que buscar otra montaña y encontrar una cueva. Pero a esta especie se le ocurrió que podían dejar a los ancianos y a los niños en las cuevas y ellos podían irse a otros sitios a cazar cercanos a la montaña, pero sin estar directamente bajo la falda de la montaña. Y empezaron a disponer piedras en un radio de 4 o 5 metros con 2 postes de troncos al centro, y de estos postes de troncos y las piedras que tenían alrededor apoyaban ramas, las cuales amarraban con plantas o con lo que encontraran que pudiera funcionar para hacer un amarre, y posteriormente los cubrían con hojas y al centro ponían hogueras. Entonces si se alejaban un poco de la montaña y por algún motivo no podían regresar ese mismo día a la cueva o era demasiado lejos o pudieran tener cualquier inconveniente que pudieran tener, ellos podían fácilmente dormir en esas cuevas con
con la hoguera prendida para que los animales no se acercaran. Si llovía, pues protegerse de alguna manera, aunque pues las hojas no son totalmente impermeables, pero de alguna manera sí los cubría, y tenían esta ventaja al construir estas pequeñas viviendas. Sin embargo, eran muy temporales, eran efímeras, porque no eran para vivir toda la vida. Eran por si no podían regresar en una temporada breve, tener un sitio donde habitar. Y posteriormente regresaban a la cueva y se iban acabando la comida primero de la falda de la montaña, después de la siguiente zona que hubieran abarcado con estas casitas, posteriormente otra zona, pero cuando se acaban todas, entonces era momento de mudarse y buscar otra cueva principal para empezar con la caza de esa zona hasta que volvieran a haber alimentos, y así se iban. Todo el tiempo iban cambiando y cambiando y cambiando. Sin embargo, gracias a que cocinaban su comida y, como les dije, su esperanza de vida era mucho mayor, pues esta especie, después de milenios, evolucionó nuevamente en otra especie. Esta especie se llamó Homo sapiens, y los Homo sapiens somos nosotros. Los Homo sapiens heredaron de los Homo habilis la habilidad de hacer herramientas, heredaron de los Homo erectus la habilidad de mantenerse erguidos y la capacidad de generar fuego, más los conocimientos que estos habían adquirido acerca de cómo hacer pequeñas viviendas efímeras, por lo cual ya tenían una ventaja importante. Pero además de esto, gracias a los nutrientes de los alimentos, su cerebro funcionaba de una mejor manera, y entonces tuvieron la capacidad de razonar, cosa que otros animales no tienen. Y a través del razonamiento empezaron a generar el lenguaje, y el lenguaje fue importantísimo para conseguir que el día de hoy el ser humano sea la raza que domina el mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los animales tienen gritos que quieren decir ciertas cosas, como hambre, como auxilio, como duele, o muchos otros. Sin embargo, son muy escasos los gritos que tienen, y para cosas muy particulares y muy puntuales, sin poder desarrollar una idea. Sin embargo, un ser humano puede decir: auxilio, necesito ayuda porque mi hermano cayó en un barranco que está por allá porque lo estaban persiguiendo unas bestias. Yo propongo que vayamos por el camino que está allá para poder evitar estas bestias y poder salvarlo. Y tal vez otro humano le decía: no, yo considero que el otro camino que está por este lado tal vez es mejor, porque si tú viste a las bestias en este sitio, pues si rodeamos por aquí, tal vez es mucho más factible que lo salvemos. Y cosas de ese tipo. Esto les permite organizarse de una manera mucho más clara, y entonces les permite generar estrategias con las cuales cazar y con las cuales defenderse no solo de otras bestias, sino de otras especies humanas. En ese tiempo también existía una especie llamada hombre de Neandertal, y había muchas otras, y como es natural se peleaban entre ellas por la dominación de la raza. Entonces, los Homo sapiens pueden generar estrategias y pueden aprender a través de prueba y error, y eso les da toda la ventaja. Al principio las otras razas eran las que los vencían, porque eran razas mucho más grandes, mucho más fuertes, mucho más violentas, y que podían vencerlos sin ningún problema. Pero el ser humano empieza a aprender de las derrotas que tuvo y empieza a vencerlos, y poco a poco empieza a extinguirlos, y entonces se vuelve la raza dominante del planeta Tierra. Esto también le permitió que los grupos que antes eran chiquitos se hicieran mucho más grandes, porque se podían coordinar, porque podían entenderse de una mejor manera. Por lo cual empezaron a formar sociedades, y estas sociedades empezaron a hablar de temas, y entonces empezaron a salir puntos de vista distintos para distintos temas, y entonces nació algo muy importante y también importantísimo en la evolución del ser humano: la idea de generar mundos inexistentes. Empezaron a explicar todo lo que no podían explicar de manera racional a través de seres místicos. ¿Por qué está lloviendo? Pues porque seguramente alguien está allá arriba tirando agua. Y entonces después empezaron a decir: bueno, ¿y cómo subió? Ah, pues es que siempre ha estado arriba, porque seguramente es un ser divino. Y entonces empezaron a generar ideas y más ideas para explicar este tipo de cosas. Y una cosa de las más importantes, que a mí me pareció el punto detonante para que los seres humanos se establecieran en un sitio fijo, fue el tratar de explicar qué pasaba cuando una persona moría. Esto seguramente lo estuvo pensando durante mucho tiempo, pero seguramente llegaron a alguna conclusión importante. Seguramente empezaron a generar estas ideas de que el ser humano al morir pasa a otra vida. Probablemente con estos seres que hacen que llueva, con estos seres que hacen que caigan truenos, con estos seres superpoderosos. Y también a través de la comunicación empiezan a generar lazos afectivos mucho más importantes que los de los primeros hombres, porque los primeros hombres funcionaban a base de instinto, y estos seres humanos razonan, y estos seres humanos imaginan, y estos seres humanos idealizan. Por lo cual, cuando una persona moría, a ellos los invadía una profunda tristeza. Empezaron a entrar a la gente por estos cultos religiosos. Sin embargo, como se seguían moviendo de un lugar a otro, pues cuando se acababa el alimento, se tenían que despedir de sus seres queridos que habían dejado enterrados, por lo cual buscaron establecerse.
Mucha gente opina que el ser humano se estableció en sitios específicos porque descubrieron la agricultura. Pero a mí me parece mucho más fuerte y mucho más humano esta forma de abordarlo, esta forma de pensar que fue por una cuestión más afectiva, por una cuestión mucho más sensorial, mucho más abstracta. Entonces, bueno, empezaron a buscar dónde era mejor asentarse y se dieron cuenta que, bueno, de cerca de los ríos pues hacía menos calor, que hay condiciones buenas cerca de los ríos, y también pues seguramente descubrieron la agricultura y vieron que era conveniente al juntarse la necesidad de estar cerca de sus seres queridos y el conocimiento de la agricultura, pues eso los hizo quedarse ahí. La agricultura se daba principalmente cerca de los ríos, por eso se establecen en esos sitios. La religión, en ese momento y más adelante, el nacionalismo, el socialismo, el capitalismo y demás ideologías funcionaron de una manera bastante interesante en las sociedades porque logran que grupos grandes de personas trabajen por un fin común, cosa que antes no pasaba. Es decir, si yo voy y te digo, oye, vamos a romperle los vidrios a mi vecino porque lo que quieras, porque me cae mal, porque yo feo a mi perro, por lo que quieras, es muy probable que todos me digan, Pero si yo llego y te digo, oye, vamos a romperle los vidrios a mi vecino porque en este libro que habla de ese sujeto que nos está cuidando y que nos da todo, dice que hay que aventarle piedras al vecino. Es probable que la gente que es muy creyente diga, está bien, vamos por eso. O si te digo, bueno, vamos al estadio de fútbol a gritarle al portero del equipo contrario, es probable que pase, porque es un equipo contrario, porque es una cuestión de identidad. No sé, el nacionalismo, el capitalismo, el socialismo, todos tienen este ingrediente que es la identidad, que es la apropiación del ser humano de algo abstracto. El ser humano, en resumen, aprende a hacer herramientas, aprende a hacer fuego, se establece en cuevas, empieza a moverse a sitios un poco más lejanos de sus cuevas, creando construcciones efímeras, aprende a comunicarse, después de aprender a comunicarse, empieza a generar ideologías, entre ellas el culto a la muerte, descubren la agricultura y por consiguiente la ganadería, y empiezan a generar emplazamientos que después se convierten en ciudades. Sin embargo, eso es algo que vamos a ver en el próximo video. No se lo pierdan.